7 mitos de teclados mecánicos que definitivamente no deberías creer. ¿O sí? Número 1. Los teclados de membrana no sirven para jugar. Pero ya va, no me acabas de decir que son mitos de teclados mecánicos. Bueno, pero justamente si los teclados de membrana son malos, todo el mundo invita a comprar teclados mecánicos. En fin, tú no te metas, déjame a mí hacer mi video. Los teclados de membrana en la práctica suelen tener una sola diferencia importante con los teclados mecánicos. Y ese es el tema del ghosting o key rollover, que no son lo mismo pero están muy relacionados. Verás, para jugar es muy común que presionemos muchas teclas a la vez. Y en los teclados baratos, usualmente los de membrana, la matriz del teclado, es decir, la forma en la que está compuesta el PCB del mismo, hace que cuando presionemos dos teclas que están en el mismo bloque de esa matriz, solamente se registre la tecla que se presionó primero. A esto se lo conoce como ghosting, porque precisamente se ghostea la tecla que se presionó después y cuya presión no se registra. ¿Cómo reacciona a este efecto? Las compañías crearon el anti-ghosting, que es básicamente una complejización de la matriz del teclado para evitar que ciertas teclas bloqueen a otras. Y específicamente en algunas zonas puntuales del teclado, como por ejemplo el WASD o simplemente las teclas más comunes que se utilizan para jugar. Por su parte, los teclados mecánicos suelen tener una característica que se conoce como key rollover, que es básicamente que puedes presionar tantas teclas como quieras a la vez y siempre se van a registrar todas. En ocasiones podemos ver algo como 7 o 10 key rollover y en otras ocasiones n key rollover. En el primer caso podremos presionar ese número puntual de teclas que está ahí al lado del key rollover y en el último caso todas las teclas del teclado a la vez sin problemas. Y esta es la única o casi la única característica que puede hacer una diferencia real al momento de jugar, en tu rendimiento al momento de jugar de un teclado mecánico versus uno de membrana. Y digo casi porque hay otro detalle pero que en la práctica la gran mayoría de personas no va a sentir y es el tema de la velocidad. Porque sí, hay teclados mecánicos cuyo tiempo de respuesta es bastante mejor al de los de membrana. Sin embargo, de nuevo, esto no es algo que a nivel amateur vaya a notar prácticamente nadie. De resto, sí que la sensación al escribir es diferente, la durabilidad, la personalización de los teclados mecánicos, todo eso que tienen de característica estos teclados mucho más caros es 100% cierto. Pero esto no va a cambiar tu desempeño en absolutamente nada al momento de jugar. En fin. Los teclados de membrana no son malos para jugar inherentemente siempre que tengan algún tipo de anti-ghosting. No los recomendaría por supuesto para un nivel profesional digamos o incluso competitivo, pero para un juego casual va a estar mucho más que bien y vas a sentir cero diferencia en rendimiento versus un teclado mecánico garantizado. Y ahora pasemos al segundo mito, luego de contarles acerca de nuestro patrocinador del día de hoy. Envato Elements es la suscripción definitiva para cualquier persona que tenga un trabajo creativo. Si en tu día a día trabajas con páginas web, diseño gráfico, edición de videos, fotos, gráficos o prácticamente cualquier cosa que implique crear algo digital, sabes que necesitas una librería de recursos que te facilite ese trabajo. Bueno, con una suscripción a Envato vas a tener acceso a más de 57 millones de recursos. Sí, hay más recursos en Envato que personas en Argentina. Y obviamente que vas a tener acceso a descargas ilimitadas de videos e imágenes stock, plantillas de videos para Premiere, After Effects, DaVinci, música sin derechos de autor, efectos de sonido, plantillas de gráficos, tipografías, recursos para páginas web, imágenes en 3D y mucho más. Y todo esto por solamente $16.50 mensuales, que créeme, es re barato para todo lo que ofrece. Y si llegas a cancelar la membresía, que lo puedes hacer en cualquier momento, todo lo que ya utilizaste tiene licencia de por vida, así que no tienes ni que preocuparte por eso. Como siempre, si quieres conocer más acerca de Envato y por qué no ver la membresía, te dejo los enlaces en la descripción de este video. Los primeros teclados mecánicos que se popularizaron entre los gamers no fueron los teclados custom. Es gracias a marcas como Razer, Corsair, SteelSeries, HyperX, entre otras, que en la mayoría de las casas de gamers hoy hay un teclado mecánico. Pero entonces, ¿por qué hay un cierto desprecio o hate entre comillas a teclados de estas marcas? Y es cierto que son malos. Bueno, verán, en el mundo de los teclados mecánicos pasa lo mismo que en el de casi cualquier otra cosa que sea considerada un hobby. Y es que tenemos un grupito de gente elitista, muchas veces autoritario, que creen que se las saben todas pero son expertos en emitir opiniones sin basamento de ningún tipo, y más importante, que vienen a querer dictar qué es lo que está bien y lo que está mal. Y si no te gusta lo que a ellos les gusta, estás equivocado obviamente. Pero no se preocupen, que como casi siempre a este grupo de gente lo mejor que se puede hacer es directamente ignorarlo, para siempre, no existen. Pero bueno, respondiendo a si los teclados mecánicos comerciales son malos, la realidad es que es como todo en la vida. Hay productos buenos y hay productos no tan buenos. El tema es que casi todo en este nicho es 100% subjetivo y no hay respuestas correctas o incorrectas en relación a lo que a uno le gusta o le deja de gustar. Entonces, si nos remitimos netamente a lo objetivo, a los hechos, ¿qué cosas podemos realmente evaluar de un teclado mecánico?
Bueno, la vida útil de los switches, por supuesto. Esta información la pueden conseguir en la web del fabricante y usualmente va de 50 millones de pulsaciones hasta los 100 millones o más. La marca y el tipo de switch, si es clicky, lineal o táctil. La velocidad de respuesta de esos switches, si el PCB del teclado es hot swappable o no, lo cual permite intercambiar fácilmente entre switches en caso de que alguno se dañe o que simplemente quieras cambiar y probar un switch nuevo. Los materiales de construcción, usualmente metal o algún tipo de metal es mejor. Las terminaciones del teclado, si el acabado es bueno o malo. Las keycaps, qué tipo de pintura tienen, qué material tienen, el acabado también, aunque ojo porque aquí también hay mucho de gusto de por medio. Sus características técnicas, si tiene cable removible o no, si tiene USB tipo C u otro conector, si tiene RGB. En próximos mitos vamos a hablar más en detalle de varios de estos aspectos, pero el hecho es que todas estas características y sus posibles variedades internas las pueden encontrar tanto en teclados custom como en teclados comerciales. Por ende, no hay una real diferencia objetiva que uno pueda establecer una regla que uno pueda medir y decir, por ejemplo, que los teclados custom son inherentemente mejores a los comerciales, ni por supuesto viceversa. Número 3. Las keycaps de PBT son mejores que las de ABS. ¿Cuánta ignorancia hay detrás de este mito? Desde ya les digo que este mito viene del hecho de que el ABS es un plástico más maleable y menos duro que el PBT, por ende con el tiempo y el uso prolongado las keycaps de ABS tienden a, entre comillas, gastarse un poco y a brillantarse. ¿Las hace esto peores que las de PBT? No necesariamente. El PBT tiene a su vez otros problemas también. Al ser un plástico tan duro, es mucho menos trabajable para hacer keycaps de doble inyección y cuando se logran no son tan estilizadas como las que pueden salir de ABS. También suelen tener una textura más rugosa, aunque esto no siempre es así y por supuesto que depende mucho del gusto de cada quien. Por su parte, con ABS se pueden lograr colores mucho más saturados y brillantes que con PBT, y por eso se suele utilizar mucho este material en sets de keycaps custom, por ejemplo de marcas como GMK, que prácticamente son los kits con más demanda dentro del nicho y uno de los que tienen mayor precio también. Así que, ¿son malas las keycaps de ABS? No, para nada. Son distintas a las de PBT, tienen características distintas y no son ni mejores ni peores, sino que depende mucho del gusto de cada quien y de lo que estés buscando. Número 4. Hay marcas de switches mejores que otras. Señores, lo único realmente objetivo que se puede medir entre un switch y otro es cuál es su vida útil. Si una es mejor o peor, es porque es más larga o más corta. Eso es todo, porque todo lo demás es 100% subjetivo y el que opine lo contrario simplemente está opinando, valga la redundancia. Ni el tiempo de respuesta, ni la sensación, ni el sonido, ni los materiales del stem, ni el resorte, nada, pero nada de eso hace que un switch sea mejor o peor. Nada, simplemente los hace distintos entre sí y es todo a gusto de cada quien. Incluso el hecho de que algunos switches vengan lubricados de fábrica, esto no es algo que necesariamente sea de gusto de todo el mundo, créanme. Y bueno, también hay mucha ignorancia respecto a este tipo de cosas porque, imagínense que he llegado a escuchar que hay personas que dicen que los switches tipo Outemu son peores que los tipo Cherry porque se les doblan las patas. ¿Qué? Para el que no sepa, los switches Outemu son los que vienen en teclados como por ejemplo los Redragon, entre otras marcas. Y sí, tienen las patitas un poco más delgadas que los tipo Cherry, pero de ahí a que se doblen más fácil... Flaco, si pones mal un switch en el PCB, cualquier patita de cualquier switch se va a doblar. Si habré yo desdoblado patas de switches tipo Cherry porque se me doblaron o poniéndole más presión de la cuenta o porque directamente vinieron doblados de fábrica porque en el transporte se doblaron. O sea, se doblan muy fácil, todos. ¿No me crees? Mira, hagamos la prueba. Sí, por supuesto que por simple física es un poco más sencillo doblar las patas del switch Outemu porque son más delgadas. Pero como puedes ver, absolutamente todas se doblan y no es tanto más difícil doblar unas que otras, es más o menos igual. Pero dale, pon bien los switches en el PCB y listo, no tendría que pasarte nada. Y si llegan a doblarse, porque a todos nos ha pasado, salvo que seas un bestia y la partas, la puedes desdoblar sin ningún problema utilizando una pincita. Listo. Yo, siendo conservador, he armado al menos una decena o más de teclados del tipo Hot Swap y jamás rompí una pata de un switch. Pero bueno, volviendo al tema principal de si hay switches mejores que otros, obviamente gente hay consensos. A la mayoría de personas les gustan más los Kyle o los Gateron que los Cherry, por ejemplo. Como también a la mayoría de las personas les gusta más el helado de chocolate que el de menta granizada. ¿Esto hace que el helado de menta granizada sea malo? Pues la verdad es que no. Para mí lo es un asco, pero eso solamente es mi gusto y ese es el punto. En fin, demasiado tiempo perdí explicando esto. No hay switches inherentemente buenos o malos o mejores que otros, salvo por supuesto por el tiempo de vida útil del mismo, que es totalmente medible. No dejes que nadie te mienta y prueba tú mismo para encontrar qué switch te gusta.
Ahora sí, número 5. Los switches clicky son insoportables. Como usuario y amante de los switches clicky, me enerva muchísimo cada vez que escucho esto. Y sí, soy de esos raritos que mientras más suena el clic de un teclado, más me gusta. Sin embargo, mi teoría es que en niveles de ruido, un teclado común con switches lineales suena lo mismo que un teclado con switches clicky, y ahora mismo lo vamos a comprobar. Este teclado de por acá tiene switches Kailbox White del tipo clicky, y este que está por acá tiene switches Cherry MX Red. Veamos el nivel de ruido o de presión sonora, para ser más técnicos, de cada uno. Y bien, ustedes lo vieron y la diferencia no es ni de lejos la que la gente cree. Sin embargo, dejando de lado los tecnicismos, está claro que los switches clicky emiten un ruido muy característico que, más allá del nivel de presión sonora, pueden resultar molestos para algunas personas. Sin embargo, esto varía mucho según el gusto de cada uno, y llegar a decir que son insoportables es forzarla bastante. A mí, en lo personal, hay cosas que me molestan bastante más en el sonido de un teclado mecánico, como por ejemplo el ping metálico que tienen algunos switches cuando no están lubricados. Eso sí que la verdad es que en algunos casos no lo soporto. También, ojo, no hay que dejar de decir que si te armas tu propio teclado, puedes elegir switches que sean particularmente silenciosos y puedes modificar el teclado para que sea extra silencioso, como esto que hice yo por acá, que lo llamé el teclado más silencioso del mundo. Te dejo el video por acá arriba si lo quieres ver. En fin, si quieres saber si te resultaría molesto un switch clicky al escribir o al estar cerca tuyo, busca tranquilamente un video de ASMR con distintos switches y escúchalo por un rato. Si ves que te cansa escucharlo, evidentemente te va a cansar para tipear. Eso sí, tengan en cuenta una recomendación de alguien que utiliza switches clicky todo el día. Si ustedes escriben mucho, como yo, los switches clicky les van a dar un nivel de precisión que es muy difícil de alcanzar con switches lineales. Y es que ese clic no es solamente auditivo, sino que es táctil al momento de la actuación, lo que hace que equivocarse sea mucho más difícil en un teclado con este tipo de switches. Ténganlo en cuenta. Número 6. Los teclados custom son muy costosos. Y esta también es bastante complicada de explicar. A ver, si viviéramos en un país en donde los componentes para teclados custom se vendieran de forma local, o en donde no te arranquen la cabeza en la aduana para nacionalizar cualquier boludez, les diría que no es cierto. Y es que si comparamos los precios en dólares, por lo mismo que compramos un Razer de $250, digamos, podemos comprar algo quizás mucho más personalizado, con chasis todo de metal y keycaps de los colores y material que se nos antoje. Y esto lo podemos traspolar tranquilamente a un teclado económico. Por ejemplo, por unos $70 que cuesta un teclado de marca de gama media, digamos, se puede conseguir algo para armar que no va a ser necesariamente mejor o peor, pero sí lo vas a poder armar a tu antojo. Sin embargo, cuando le sumamos los costos de envío y nacionalización, especialmente estando en Argentina, la cosa se complica. Y es que, como ya vimos en este video, los importadores de marcas como Razer, Logitech, entre otras, importan al dólar oficial. Nosotros tendríamos que traer todo con dólar tarjeta y además pagar envío e impuestos. Entonces, todo se va por las nubes y terminas dejando de comprar un Razer Huntsman Mini, por ejemplo, que es un excelente teclado, para comprar un GK61, que es un teclado bueno, normalito, que afuera te costaría la mitad armarlo, pero acá lo pagas literalmente al doble. Ahora, es cierto, por supuesto, que con teclados custom el cielo es el límite. Hay keycaps de artesano, una sola keycap que cuesta más que un teclado completo. Hay cables custom que te pueden costar más que un teclado completo. Entonces, para concluir, el mito de que los teclados mecánicos custom son muy caros es, entre comillas, falso si vives en otros países que no sea Argentina y si te atienes a precios más o menos razonables de los teclados tradicionales, digamos, teclados comerciales. Pero el mito es bastante cierto si vives, por ejemplo, en Argentina, en donde la opción más precio-calidad siguen siendo los teclados mecánicos comerciales, nos guste o no. Número 7. Los switches Brown son una mierda. Esta, para mí, muchachos, va a ser difícil de refutar porque a mí los switches Brown, o táctiles mejor dicho, me parecen bastante malos en general, o en su mayoría, digamos. Los switches táctiles, para el que no sepan, son un intermedio entre los clicky y los lineales. Tienen el beneficio de ser más precisos que los lineales, pero no son tan ruidosos como los clicky. El tema es que los táctiles más comerciales, por ejemplo, los Cherry o Gateron, son bastante moderados en la parte táctil, por decirlo de alguna forma, y terminan no siendo lineales, pero tampoco tienen una tactilidad lo suficientemente pronunciada como para que la diferencia se note realmente. Por eso, a mí siempre me parecieron malos. ¿Pero son realmente malos? No, es una mera cuestión de percepción personal y gusto personal. Además,
A medida que incursioné en el hobby y fui probando otro tipo de switches como por ejemplo los Holy Panda o los Boba U4, que fueron los que utilicé en el teclado más silencioso del mundo, me di cuenta que existen alternativas que no son tan blanditas y si bien siguen sin ser mi tipo de switch favorito, hoy los puedo utilizar sin ningún problema, siempre que sean de este tipo especial y no sean los Cherry MX Brown que no los soporto directamente. Y finalmente, número 8 y como bono, los switches lineales son los mejores para jugar. Ya hice un mito de los switches clicky, uno de los switches táctiles, y bueno, no podía dejar por fuera a los lineales por más que este video originalmente era un top 7. Con respecto a esto, creo que ya se imaginan cuál es la conclusión. Y acá sé que muchas personas me van a debatir si digo que esto depende del gusto. Así que voy a tratar de cubrir, digamos, los dos puntos de vista, los que creen que son los mejores y los que creen que depende del gusto. Los que afirman que los switches lineales son los mejores para jugar, lo hacen con el argumento de que son, entre comillas, más rápidos que los táctiles o clicky. Y acá a su vez hay dos subcategorías, velocidad en tanto tiempo de respuesta y velocidad en tanto distancia de recorrido. El tiempo de respuesta no varía de un switch a otro como si de un mecanismo a otro. Es decir, los switches conocidos como ópticos son técnicamente más rápidos que los mecánicos comunes. Sin embargo, existen switches ópticos que no son lineales como por ejemplo los púrpura de Razer, por lo cual la linealidad no afecta acá en lo absoluto. Por su parte, la distancia de recorrido indica que mientras más corta es esta distancia de traveling de la tecla, más rápido podrás hacer pulsaciones de forma repetida. Esto es así, no cabe la menor duda, pero ¿la diferencia es tanta como para realmente notarlo? Desde la perspectiva de un jugador amateur les digo con toda seguridad que no. Y desde la perspectiva de un jugador profesional, que por supuesto que yo no lo soy, me pregunto, si esto es tan importante y la diferencia se siente tanto, ¿por qué no todos los profesionales utilizan switches del tipo low profile que tienen una distancia de recorrido mucho pero mucho menor a cualquier switch común? Esta pregunta se la dejo a los pros de la audiencia que seguramente ustedes podrán responderla mejor que yo, pero mi teoría es que esto está totalmente sobrevalorado. Sí, definitivamente hay una diferencia teórica que es real, pero creo que tienes que ser realmente muy pro para notarlo, ya que en niveles muy altos del gaming cualquier mínima diferencia puede ser importante. Pero entonces, ¿son entonces mejores los switches lineales para jugar? Técnicamente debo admitir que sí. En la práctica, acá tienen un ejemplo de alguien que juega perfectamente bien con switches clicky y son recontra pesados mis switches y juego perfectamente bien. Pero bueno, si juegas competitivo en donde cada micro diferencia, como ya dijimos, cuenta, pues quizás te convengan los switches lineales. En fin, gente, estos fueron los 7 más 1 mitos de teclados mecánicos que quería abordar con ustedes. Algunos son reales, otros no tanto. Déjenme saber qué me faltó, déjenme saber qué opinan ustedes y nada, como siempre los leo en los comentarios. Les mando un abrazo enorme, mi nombre es Guayán y nos vemos en un próximo vídeo.